Cuando hablamos de adopción, tenemos que dejar muy claro el objetivo de la misma. Es restituirle al niño o la niña el derecho de tener una familia. No se trata de darle al padre o la madre un hijo o hija, porque lo que está en juego no es la vida de un adulto, es la vida de un menor. En México, el tema de la adopción es complicado y datos del INEGI señalan que hay 30,000 niños en espera de ser adoptados. Por su parte, el reporte Crecer en la Espera del Grupo de Reproducción Elegida Gire y la Agencia Horizontal subrayan que muchos de los niños y niñas que llegan a instituciones terminan esperando varios años para ser adoptados. En ocasiones, esos menores no son susceptibles de adopción porque vienen con sus hermanos y muchas parejas quieren adoptar solo a un niño. Conforme los niños y niñas crecen, llega un punto en que su adopción se hace casi imposible. Por eso el día de hoy hablaremos de los retos de la adopción, aunque sabemos que uno de ellos tiene que ver con los trámites y evaluaciones de las personas que desean adoptar. En este programa queremos ver qué papel juega para la madre, el padre y los hijos adoptivos el hecho de querer compararse con una familia tradicional. Por otro lado, reflexionaremos sobre las consecuencias que tiene para la familia y los hijos adoptivos el hecho de ocultar la verdad. En Diálogos en Confianza, estamos convencidos que la adopción es otra forma de hacer familia. Acompáñanos. Hola, ¿qué tal? Qué gusto saludarte esta mañana aquí desde el Foro de Diálogos en Confianza y ya estamos listos para hablar de este tema, de todos los retos que lleva la adopción. Y como ya viste en esto que te acabamos de pasar, lo que nos interesa es enfocarnos en todo lo que significa a nivel emocional, todo lo que significa cuando le presentas a la familia extendida, toda la integración que se tiene que hacer. Nosotros, como ya dijimos, por supuesto que en Diálogos estamos considerando que hay diferentes formas de hacer familia y esta definitivamente es una. Y sin embargo, vemos que hay como muchas trabas. Hay trabas para que de repente las personas se sientan cómodas, se sientan seguras, se sientan que realmente están formando una familia y de repente hay muchos prejuicios alrededor. Así es que de esto vamos a platicar el día de hoy. ¿Tú cómo lo vives? ¿Qué dudas tienes? Recuerda que, bueno, pues estamos aquí, por supuesto, para ti. Mi Sandy, ¿cómo estás? Hola, Cris, muy buenos días. Exactamente, aquí estamos listos para leerlos, para atender sus llamadas, sus dudas. Pregúntenle a nuestros invitados del día de hoy y también compártanos sus historias. Cuéntenos ustedes cómo vivieron este proceso, si es que lo vivieron, algún familiar cercano, si les gustaría adoptar a un niño, a un joven, etcétera. Y aquí los vamos a estar leyendo a través de redes sociales. Recuerde que tenemos nuestro Facebook Live listo para que empiece debajo de la transmisión ahí a compartirnos su opinión. Se hace una comunidad muy interesante porque entre todos ahí ya hasta nos vamos conociendo, ya hay algunos amigos que constantemente nos saludan. Por ejemplo, en esta ocasión nos mandan saludos desde Aguascalientes, en otros momentos nos van saludando de diferentes países incluso y nos dicen, por ejemplo, ya José Ángel Rangel, es una gran responsabilidad y todos los compromisos que esto conlleva y lo que se adquiere. Claro que sí, es bueno, ser padres en general es una gran responsabilidad. Compártanos entonces su opinión. Recuerde Facebook Live, tenemos Twitter, tenemos vía telefónica, nuestro Instagram también para que siga ahí los videos y las fotografías. Y recordarles que todos los programas se quedan en YouTube para que si más adelante los quiere compartir o algún tema de la semana no lo puede ver completo, ahí lo puede consultar. Por supuesto que sí. Bueno, también les quiero dar los buenos días a nuestras compañeras, las intérpretes de lengua de señas mexicana, Istiel Caneda y Lea Vadillo. Chicas, ¿cómo están? Buenos días. Y por supuesto al público que nos visita el día de hoy. Gracias a todos y cada uno de ustedes por tomarse esta mañana y venir aquí con nosotros. Esperemos que sea un programa que sea muy interesante para ustedes y que todos aprendamos mucho. Un poco más adelante estaré con algunos de ustedes que nos darán sus testimonios con respecto a este tema. De veras, gracias y bienvenidos. Y bueno, con nosotros el día de hoy está Alina Guasón-Garz. Ella es psicoterapeuta y hace trabajo clínico y de investigación en adopción. Alina, ¿cómo estás? Bien, buenos días. Muchas gracias por la invitación. Bienvenida, qué gusto tenerte por aquí. También está con nosotros Aurora González Celis. Ella es directora de Mejores Familias AC y bueno, también tiene algunos libros que nos va a enseñar, que bueno, algunos de ellos son de experiencias de adopción como Padres a pesar de todo y Adopción, una ventana abierta, que nos los trae por ahí. Muchísimas gracias, Aurora, por estar aquí con nosotros. Gracias, bienvenida. buenos días. Gracias. También está con nosotros Gabriela Ruiz Serrano, ella es terapeuta familiar y profesora investigadora de la Escuela Nacional de Trabajo Social de la UNAM.
¿Cómo estás? Muy bien, gracias. Bienvenida. Buenos días. También está con nosotros Raúl Coca. Él es licenciado en Filosofía y es coordinador del hogar de la Fundación Quinta Carmelita IAP. ¿Cómo estás, Raúl? Muy bien, muchas gracias, Cristina. Gracias por la invitación. Bienvenidos. Oigan, pues a nosotros nos interesa muchísimo entender que, bueno, el primer reto de una familia que está viviendo esta situación de la adopción es aceptar la diversidad, ¿no? Porque nos hemos dado cuenta que a veces es ahí donde empieza a haber como una especie de incomodidad, ¿no? De cosas que no se sienten cómodas las familias, porque muchas veces lo que se escucha es todo esto de, bueno, pues es que no se parecen a ti, ¿no? Y entonces esta idea de la diversidad. Alina, ¿tú qué opinas? Bueno, me gusta mucho que se inicie así, digamos, la conversación de hoy, porque es una de las situaciones de reto y desafío inicial. Tendemos cuando formamos familia a una idea muy homogénea, que es profundamente humana, ¿no? Quiero que sea mi legado, mis genes, los parecidos familiares, a la historia también familiar. Y uno de los retos que creo que hay que prepararse como padres y como familia para ello es que si uno va a adoptar y formar familia de manera diversa, con culturas diversas, identidades diversas, hay que entrarle desde ahí para ver si de verdad uno va a poder con ese reto o no y si está dispuesto a transitar, digamos ahora sí que con colores diferentes en la familia. Claro. Oigan, y cuando se habla de la palabra diversidad en una familia adoptiva, ¿a qué nos estamos refiriendo? Creo que hay muchos elementos. Por un lado, a la estructura que va a tener esta familia. No es lo mismo la adopción que puede hacer una familia heterosexual que la que puede hacer una familia homoparental, la que puede ser una persona en calidad de soltera. Adoptar a un niño que tiene una vida dentro de una institución, que adoptar a un niño de una manera directa. Considerar las características que pueden tener estas niñas y niños que han tenido un antecedente de maltrato. Eso, ¿qué desafíos puede traer a la familia? Y en ese sentido creo que lo que dice Alina, el cuidado como una condición biológica incluso que nos lleva como seres humanos a proteger de las niñas y los niños, luego considerar que en los retos de la adopción vienen implicadas muchas historias. Y creo que una de las cosas importantes es no pensar que el niño viene como una hoja en blanco. El niño, la niña ya tuvo un primer desprendimiento de la fuente primaria de apego y eso es fundamental considerarlo. Claro, importantísimo. Pero bueno, nos hemos dado cuenta y vimos en la investigación que las familias utilizan diferentes métodos y diferentes formas justo para esconder esa diversidad. ¿De qué manera lo hacen? Pues finalmente algo que tiene que responder todo esto, una pareja que quiera adoptar o no, es cuáles son sus expectativas, ¿no? Como decías al principio, esta parte de tan normal de buscar que alguien se parezca a ti, también puede cumplir las expectativas personales y no está centrada en la niña o el niño, ¿no? Que eso es muy importante, porque al final justamente esta diversidad que comentas y que marca muchísimo en la relación de una familia que está adoptando, puede provocar como centrar más en mis expectativas que en el interés superior de la niña o el niño. Entonces creo que eso es algo bastante importante de mencionar, porque al final no es cumplir las expectativas de una pareja, sino ayudar a que una familia se forme y puedan crear algo más que pueda ayudarles a todos a poder estar mejor, ¿no? Entonces, en esta diversidad sí es muy importante no buscar ocultarla, sino dar de cuenta que, como decía Gaby, las niñas y los niños que están en estas circunstancias vienen con una historia, ¿no? Y esa historia es importante tenerla en cuenta para que pueda desarrollarse y, como decía, fijarnos en el interés superior de la niña o el niño. Aurora, ¿pero de qué manera lo esconden? Pues mira, O sea, ¿qué acciones realizan para esconder la diversidad? Pues mira, la problemática aquí es querer, lo decías al principio, de ser igualitos a todas las familias nucleares, ¿no? Y aquí hay que apuntalar de que realmente la familia se formó de manera diferente, ¿no? Las motivaciones tendrían que, desde ahí podríamos partir de cuál fue la motivación principal de esta familia para querer primero tener un hijo, después a través de la adopción, por acto de caridad, por cumplir un rol social, porque me incluyan, ¿no? Entonces, y esto puede ser de hombres, mujeres,
Desde ahí partimos con ese punto. Incluso la familia debe aceptarse desde ahí, ¿no? Porque a veces no hay una aceptación. Y al niño tienes que aceptarlo incondicionalmente, como decías tú, con todas las piedritas que trae en su mochila, ¿no? Entonces, si eso no lo reflejan en su vida social, familiar, pues es una forma de estar como escondiendo que no pasa nada. La verdad es que sí se pone rudo, bueno, la maternidad y la paternidad de por sí, y aquí pues sí todavía hay que estar un poco preparados para hacer vinculación, identidad, lograr la pertenencia, muchas cuestiones que hay que trabajar a la escuela, a la sociedad, en familia. Claro, y bueno, esto que tú decías, Alina, que de repente los seres humanos anhelamos tener como esta descendencia y después vernos reflejados en nuestra descendencia, ¿no? Y que dices que es algo profundamente humano. Y las razones por las cuales las personas adoptan, como ustedes ya han dicho, bueno, son diversas, son muchísimas razones y cada una de ellas, bueno, puede llevar a una consecuencia o a una actitud diferente. Pero ¿qué pasa cuando evidentemente, y en la mayoría de los casos, no se van a parecer a mí? ¿No? O sea, porque esos niños van a crecer, esas niñas van a crecer, y esto que tú dices de yo verme reflejada en el otro, de ver mis genes, de ver mi herencia, en las familias adoptivas no va a suceder en algunos casos, y es ahí donde hay esto a lo que me refiero es que a veces se esconden esa diversidad. ¿De qué manera la esconden y qué opinas de eso? Mira, lo primero que en mi experiencia sucede es una dificultad a la renuncia. ¿Sí? La renuncia de, digamos, de no poder procrear biológicamente y trabajar sobre esa renuncia. Luego viene en el camino, si es que le queremos poner algo lineal, porque no es lineal, va y viene, sube y baja el deseo, suben y bajan las motivaciones, a decidir si uno quiere elegir el camino de la adopción, que también tiene sus dificultades, que son evidentes, desde luego para los que trabajamos en eso, ¿no? Pero son evidentes en el sentido que se va a tratar de a personas ajenas, es decir, un niño o una niña ajeno, quererlo hacer hijo, o de padres o mujeres o hombres ajenos al niño que puedan ser adoptados como padres. Se dice fácil, pero esas transformaciones emocionales, psíquicas, sociales, son de muchísimo esfuerzo y de muchísimo trabajo. Entonces, lo primero para agarrar este camino es decidir si la motivación es suficiente para enfrentar esos desafíos, porque, digamos, yo lo planteo generalmente así, un niño o niña que están sueltos para adopción, sea desde recién nacidos, pero eso todavía tiene un tránsito mucho más amable si es lo más inmediato en su ciclo vital. A niños que han pasado meses o años sueltos en familias con dificultades o en instituciones, están enfrentando una adversidad brutal. Entonces, entrar en ese mundo de tratar de incorporar a un niño a una familia, van a emerger, y es parte de lo que se esconde, conductas muy disruptivas. ¿Sí? Por parte de los niños es muy complicado desde, digamos, situaciones de cómo duermen, de cómo comen, de cómo hacen berrinche, de cómo se frustran. Han venido literalmente sueltos con cuidadores que en muchas ocasiones hacen hasta lo imposible por su bienestar, pero que ante falta de recursos o del cariño directo, ¿no?, de alguien que se haga cargo, se complica muchísimo. Claro. Entonces es algo que aunque se habla y se trabaja, cuando las familias ya tienen a los niños, se topan con que el desafío es muchísimo mayor de lo que se imaginaban, que siquiera se imaginaban. Y es donde viene la parte muy importante de preparación y de los puentes de información. A mí me ocupa y me preocupa mucho que en México, a pesar de que hay grandes cambios en muchas de las situaciones, se oculta por parte de la institución donde va a ser adoptado o no se da el expediente. No me atrevo a llamarlo así ocultamiento propositivo, pero no se usa, digamos, compartir los expedientes de verdad como son, cuáles han sido las dificultades del niño, cuáles han sido sus historias, estas que traen cargando cuando sí se saben. Muchas veces no se saben y hay que poner no se sabe. Pero cuando sí se sabe, muchas veces no hay una, digamos, vocación de compartir esa información. ¿Por qué? ¿Por miedo?
Yo no podría hablar del lado de la institución, la verdad, debe de haber muchísimos factores, ni me atrevería a decirlo. Del lado de los padres sí sucede que les da mucho temor preguntar, por el lado de que entonces los descarten o no los consideren para la adopción. Para mí ese sería un salto importantísimo cultural respecto a la adopción, que lejos de tener miedo de preguntar, preguntaran y movieran a las instituciones a darle información, porque entonces las familias se integrarían muchísimo mejor. Claro, sin duda. Oigan, muchísimo acompáñenme a ver el siguiente material, el peso de la negación y los retos de la adopción. ¿Has oído el dicho que dice no se puede tapar el sol con un dedo? Bueno, en algunas ocasiones los padres y madres con hijos adoptados quieren ocultar la realidad de su familia. ¿Por qué? Puede ser por la vergüenza de no ser una familia tradicional, entendiendo que el concepto de lo tradicional es diferente en cada persona, por evitar preguntas indiscretas, por proteger a sus hijos de la discriminación. En fin, el hecho es que a veces la familia adoptiva se empeña por todos los medios en negar que su familia tuvo un inicio diferente al común. Pero ojo, que sea diferente no la hace ni más ni menos. Simplemente es diversa como diversos son los colores de la piel de los hijos, como diferentes son las estaturas entre hermanos o variados los modos de llegar a formar una familia. A veces no hay. Bueno, es importante porque esto nos va aclarando todas estas dudas, pero a ver, la pregunta que nos estamos haciendo es, ¿qué sí se le da de información a los papás que están queriendo adoptar a un niño? Mira, nosotros sí, en la preparación que tenemos en el instituto, sí tratamos de que hagan esto, de preguntar, que no tengan miedo. Por eso trabajamos mucho con ellos para enfrentar esto que va a venir, que va a ser un niño distinto, diferente, que no se va a parecer, que lo pregunten. Oye, porque hay que armar esa historia. Y cuando se los cuentas, ustedes que sí se los cuentan, ¿has visto algunos casos en los que ellos se echen para atrás? ¿Los niños? Los papás. No, bueno, sí. Sí, a veces. Tal vez esa es una de las razones por las cuales no lo dicen. Pero es que es muy importante porque si se echan para atrás, digamos, humanamente yo no lo llamaría echarse para atrás, sino caer en realidad y decir, mejor no le entro. Yo no puedo con eso, Exactamente. que es un poco lo que nos Es una están realidad. diciendo aquí algunas personas. Dicen, la adopción no es para todos, ni para todos los niños tal vez, ni para todos los adultos. Acá hay una mujer que nos dice, honestamente, yo tuve una pareja que tenía un sobrino, el cual el sobrino era como hijo adoptivo de su pareja, y dijo, yo no pude con esa relación de pareja, y lo dice desde el dolor tal vez, ¿no? Incluso hay gente que le responde que qué honesta, pues ella hubiera tal vez querido aceptarlo y no fue así. Hay otra persona que al contrario dice, la adopción es lo más maravilloso, a mí me salvó la vida de un destino incierto, mis padres me dieron todo su amor incondicional hasta sus últimos días y la adopción hace la diferencia y yo siempre estaré agradecida. Y también ella misma cuenta en su testimonio que desde un principio fue aceptada por toda la familia extendida y que se habla con total naturalidad del tema. Absoluta naturalidad. Creo que este comentario con el que iniciabas es muy responsable en el sentido de cobrar conciencia cuáles son los recursos sociales, familiares, económicos que puedo tener realmente para hacerme cargo de un niño en condición adoptiva. Y tratando de responder a la pregunta que hacías, creo que estamos frente a dos escenarios. Un escenario es carecer de información. La realidad es que muchas de las niñas y niños que terminan siendo liberados como candidatos de adopción vienen de escenarios familiares muy adversos, en donde el niño tuvo que salir por la violencia que se vivía al interior, por la violencia física tácita que se hizo en contra de él, y muchas veces cuando se integran las carpetas de investigación, pues desconocemos realmente qué pasó en esa familia. La madre desaparece, cuando tenemos niños en calidad de expósitos, ¿eso qué significa? Niños o niñas que son abandonados en la calle o que son dejados en la puerta de una casa hogar. Entonces, ahí no tenemos información explícita que nos pueda decir cuáles son los antecedentes del niño o niña. De ahí, aun y cuando los profesionales quieran dar información a la familia para contar con herramientas, se carece de ella. Ahí estamos frente a un escenario que implica lidiar con la no historia, lidiar con eso que no sabemos y que nunca vamos a saber por más que querramos. Y luego tenemos otro escenario que tiene que ver con estas historias dolorosas que en la intención adulta, tanto de los cuidadores sustitutos que están en la institución como de los padres, que no queremos desvelar con la intención de no hacerle daño.
¿Cómo le digo que su mamá se dedicaba a la prostitución? ¿Cómo le digo que su mamá fue quien lo golpeó? ¿Cómo le digo que el papá es quien abusó sexualmente y por eso tuvo que salir de casa? Entonces, en esta idea de cuidar, negamos esta historia. Y yo creo que en alguna ocasión, diciéndole a una profesora terapeuta, ¿cómo hacemos para reconciliar? ¿Cómo hacemos para reparar a estos niños que tienen estas historias tan dolorosas? Y ella decía, me parece muy sabiamente, hay que reconciliarlos con su historia. Tenemos que reconocer que tienen ese antecedente en la medida de lo posible. Efectivamente, como dice Alina, como país creo que nos faltan un montón de cosas y una de ellas es promover una cultura de la adopción en donde lo que sí sé se lo dé al padre o la madre para que tenga herramientas y pueda lidiar con que el niño se orine por la noche, con que el niño puede hacer berrinche. Yo les digo a las parejas que acompaño, cuando yo te digo que el niño hace berrinche, no te imagines al sobrino, hijo de tu hermana, que en 2 minutos se le pasa. He visto niños en las instituciones, y acá yo creo que Raúl nos puede ayudar en eso, que pueden estar 3 horas incontenibles. Y entonces esto hace que la familia se sienta avergonzada socialmente, que prefiera ya no ir a las fiestas familiares porque hay una discriminación hacia el niño, que quién sabe de qué familia venga. Entonces, creo que esos elementos, hilándolo con la pregunta primera que hacías de la diversidad, hacen que se inhiba esto, porque preferimos no decir que el niño no viene de una institución, y creo que mucho de eso tiene que ver con que lo queremos proteger. Claro. Pero detrás de eso... Pero Gaby, al querer proteger, o sea, entiendo perfecto que es este afán de cuidar a los niños y a las niñas, pero dejas entonces desprotegidos a los papás que sí quieren acercarse a ellos, ¿no? Porque es muchísimo más fácil saber qué es lo que tengo que hacer y frente a qué estoy, que estar a ciegas e imaginármelo. Los seres humanos tenemos una capacidad de imaginación impresionante, entonces a veces podemos imaginarnos cosas que ni siquiera sucedieron. En cambio, si te dicen todo lo que sucedió, sabes a qué te tienes que enfrentar, sabes tal vez por qué está llorando, sabes por qué tiene miedo a la oscuridad, sabes por qué es violento, sabes por qué está retraído, ¿no? Creo que justo estamos como un poco empujando hacia allá, ¿no? O sea, en la medida que yo tengo información, por dolorosa que ésta sea, es como cuando me diagnostican una enfermedad, claro, ¿no? Entre más elementos tenga, puedo generar recursos que me ayuden. Y creo que en ese sentido, creo que si queda claro en el programa, ¿no?, que este elemento es súper importante. No importa cuál es la historia per se, lo que importa es qué vas a hacer tú con esa información y cómo ayudas al niño a digerirla. Adelante. Y justamente, Cristina, creo que es muy importante la preparación de una pareja que tiene el deseo de poder adoptar. La preparación es el antes y el después. Y claro, en esta preparación es muy importante tener como todos los escenarios posibles, ¿no?, que pueden suceder, que pueden presentarse, y cómo la pareja tiene que estar trabajando en esto, ¿no? Y en el después, cuando ya tienen la posibilidad de tener esta adopción, un acompañamiento personalizado a la familia en general, ¿no? Porque justamente esto que comenta Gaby de las historias, ¿no?, es muy importante la información que se pueda tener, claramente. Cuando no hay, pues hay que buscar otras formas de hacerlo. Pero cuando tenemos las historias, siempre es muy importante tener en cuenta que nuestra manera de intervenir, de tener estos cuidados, esta atención y demás, tiene que ir hacia 3 cosas. Una, la contención, por estas historias que traen, ¿no? Cómo contener a las niñas y los niños con las historias que traen y cómo atenderlos con esto, ¿no? La segunda parte es cómo resignificar sus historias, cómo ayudarles a resignificar lo vivido anteriormente para que puedan tener un desarrollo mucho más sano, ¿no? Una calidad de su vida emocional mucho mejor, ¿no? Y cómo después de esto, en un tercer paso, crear nuevas narrativas para que justamente lo que decía Gaby, lo que tiene que ver es cómo le vamos a hacer para el día de mañana y cómo va a lograr cosas, ¿no? Claro, y que con tenga la misma familia. Una nueva historia, ¿no? A eso te refieres con una nueva narrativa. O sea, eso sucedió, pero ahora sucede algo diferente, exactamente, ¿no? Oigan, acompáñenme a ver el siguiente testimonio. Cuando tenía 24 años entré a hacer una labor social en una casa cuna y de ahí me empezó a nacer a mí el deseo de adoptar, tuviera o no tuviera hijos. Y di vueltas en muchas casas de hogar y siempre se me negó porque yo era soltera. Pasaba exámenes psicológicos, exámenes económicos y todo, pero
Mi pero era que no estaba casada. 3 años después me hablan de una casa hogar y me dicen, ¿sabes qué? Tenemos una bebita aquí de 6 horas de nacida. ¿La quieres? Y se preguntarán por qué de 6 días, de dónde me la dieron, pues había una epidemia y no podían tener a la bebé ahí. 8 años después que tenía a mi hija, yo me casé y tuve otra niña también. Y sí les puedo decir que mis 2 hijas son mi adoración. A las 2 las quiero mucho. Una tiene 27 años y la otra tiene 19. Se llevan estupendamente, se cuidan. Las 2 cuidan mucho de mí. Desde los 4 años mi hija sabe que es adoptada. Yo siempre quise que ella lo supiera porque es lo mejor. Yo sí les aconsejaría a la gente que tiene hijos adoptados que lo digan, porque no es una vergüenza adoptar. Es algo muy común y al contrario, es un orgullo tener una persona a quien compartir también tu vida. Mi hija, te puedo decir que para mí eres mi vida, contigo siempre estaré. Yo sé que tú me adoras, yo te adoro y siempre vamos a caminar esta vida que nos tocó juntas. Ojalá y haya yo cumplido la meta de darte un hogar y haberte adorado como yo quise adorarte. Muchísimas gracias por este testimonio, porque es valiosísimo para preguntas como esta que nos hacen aquí. Excelente tema. ¿Cuál es el momento adecuado para decirle a un niño que es adoptado? En mi caso hay personas que me dicen, dile la verdad, otros que no le diga a mi niño que lo adoptamos a los 8 días de nacido, lo amamos, él cambió mi vida, pero hasta la fecha él no lo sabe. Sí, mira, nosotros lo que hacemos en el acompañamiento que damos es justo hacer un libro de vida en donde si no hay historia, bueno, juntos podemos armarla, ¿no? Que no se oculte. Si los padres saben algo terrorífico, pues se va a ir dosificando con el tiempo. Pero que se hable con la verdad. Tenemos que hacer una pausa, pero sí sería, Cris, importante retomarlo regresando al corte, pero hay muchos comentarios también. Vamos a un corte, en un momentito regresamos. Quédate con nosotros. Gracias por continuar con nosotros y por todos sus comentarios. No se pierdan también el programa de mañana. Miércoles, el tema va a ser la relación emocional que tenemos con el dinero. Y hay una frase de Alejandro Dumas, este escritor francés, que nos puede ayudar muchísimo a entender de lo que se va a tratar mañana. No estimes el dinero en más ni en menos de lo que vale, porque es un buen siervo y un mal amo. ¿Ustedes cómo se relacionan con él? No es nada más saber llevar las cuentas y administrarlo, sino emocionalmente qué sentimos cuando nos angustiamos de más porque creemos que hay algo que no podemos alcanzar a adquirir, a comprar, cuando es real esta preocupación económica o cuando muchas veces ya nos estamos dejando llevar por intereses más bien económicos, dejamos de lado lo que probablemente puede ser más importante que lo que se puede pagar con dinero. Entonces, bueno, de eso se va a tratar, no se lo pierdan. Y retomamos nuestro tema del día de hoy. Cris, ya estás por allá con el público para seguir hablando de adopción. Buenísimo el tema de mañana, ¿eh? Eso del dinero es un tema. Pero bueno, no queremos hablar, solo que no sé si vas a empezar. Sí, ahorita primero voy a retomar a Aurora, sí. Porque nos quedamos con lo que estabas diciendo al final del último bloque, si quieres retomarlo, por favor. Sí, mira, justo de lo que se estaba comentando de el manejo de los orígenes y el desconocimiento de dónde viene este niño, qué historia me van a dar en la institución. Nosotros les hemos dado una herramienta maravillosa que es hacer el libro de vida. A veces no tiene nada, pero nosotros siempre les decimos a la familia, tomen fotografías de donde vivieron los niños, quién los cuidaba, su cama, todo el sistema donde estaban ellos, para poder incluirlo en ese libro de vida, que va a ser una herramienta para el resto. Y los niños lo consultan, cuando quieren saber, se pueden sentar con los papás, bueno, mira, acuérdate que aquí vivías, y aquí estabas, y esto pasó. Hay niños que recuerdan la violencia, desgraciadamente hay que permitirles que lo platiquen, y puede estar ahí plasmada. Y puede ir cambiando. Eso es una herramienta maravillosa y yo la recomiendo mucho. Y que sí pregunten todo lo que hay. Si no hay historia, pues hay que armarla juntos. Y eso les permite mucho a ellos. Porque mira, yo trabajo con chicos adolescentes y adultos y te dicen, yo sí quisiera saber lo que sea el nombre, o de dónde era, lo que sea. Es como una necesidad que tenemos todos los seres humanos, ¿no? Un poco de saber parte de nuestra historia.
O sea, cómo es que llegamos al lugar en el que estamos actualmente. Esto que dices del libro, yo creo que sería maravilloso que todos, sin excepción, lo tuviéramos, ¿no? Para poder regresar de repente y recordar de dónde venimos. Eso nos hace mucho bien. Y entonces, pues bueno, entiendo perfecto la necesidad de esos niños de pertenencia. Lo que están buscando es pertenecer, ¿no? Y claro, esa parte de pertenencia se las pueden dar los papás adoptivos, sin duda. Eso es justo lo que se busca, ¿no? Que ellos se sientan que pertenecen a esa familia y que aunque no hayan llegado tal vez a través de la vía biológica, fue la forma que tenían que llegar ahí y realmente esos son sus papás, ¿no? Eso es algo que hay que ayudarles a que lo vivan. Pero bueno, de este lado estoy con Claudia y con Marcelo. Y bueno, Claudia y Marcelo tienen muchas ganas de adoptar y nos van a platicar un poquito las trabas con las que se han encontrado, a ver qué les pueden decir todos ustedes. ¿Cómo estás, Claudia? Hola, ¿qué tal? Buenos Bienvenida. días a todos. Yo soy Claudia, vengo con mi esposo Marcelo, tengo 43 años. No puedo tener hijos porque soy hipotiroidea y por mi edad, pues mi condición de salud estaría en peligro. Nuestra situación de salud, pues sí es un riesgo para mí. Decidimos adoptar y nos hemos encontrado con muchas trabas, sobre todo con diversos criterios. En unas agencias nos dicen que por mi edad no puedo ser candidata, en otras agencias nos dicen que definitivamente, bueno, que ni apliquemos porque, bueno, ya estamos muy grandes o por mi situación de salud. En otros lugares nos dicen que no hay problema con la edad, pero tenemos que cumplir una serie de pasos que no entendemos ni por dónde empezar. Es decir, no hemos encontrado un lugar que nos asesore de manera integral, tanto psicológica como jurídicamente, como en el proceso. Estamos muy confundidos y siento que sí podemos tener un hijo y darle muchísimo, ¿no? Queremos dar mucho a ese hijo. A ver, Claudia, y Marcelo, tú también querías decir algo. ¿Qué tal? Buenos ¿Qué tal? días. Buenos días. Sí, sobre todo tener un punto de partida para ver los requisitos, todo lo que se necesita para pues iniciar el proceso y no estar dando bandazos de que se inicia un proceso por un lado, no fructifica, luego nos tenemos que ir a otro. Eso es muy, muy desgastante. Entonces sí, nos gustaría que nos apoyaran en Y saber por dónde. Oye, Marcelo, ¿y por qué razón tú quisieras adoptar a un chiquito o a una chiquita? Bueno, pensamos que tenemos mucho amor, mucho cariño que dar y lo queremos compartir con un hijo. Esto es importantísimo. Claro, ¿tú por qué? Pues lo mismo que mi esposo, no tenemos mucho que dar. Pienso que estamos preparados, bueno, académicamente pensábamos que era como un requisito, ¿no? Decimos, ay, bueno, yo soy pedagoga, mi esposo es ingeniero, dijimos, ay, sí podemos, ¿no? Pero pues nos damos cuenta que nada es garantía, que tenemos que prepararnos mucho más y acercarnos a personas que nos digan, bueno, sí, qué bueno que cumplen con este criterio, pero necesitan saber muchas cosas, ¿no? Claro. Oye, Marcelo, ¿a qué lugares han ido? Hemos ido mandamos a BIFAC, luego la otra fue a la de Johnny Wani y estamos empezando a ver con el DIF. Ok. ¿Y las respuestas cuáles han sido? En BIFAC nos dijeron que bueno, un requisito es estar casado por la iglesia y ser católico. Cumplimos con el requisito, pero bueno, nos dijeron que reciben demasiadas solicitudes y no nos pueden aceptar. En Yoliwani me contestó una persona que hasta me sentí muy discriminada porque me dijo esa persona, ¿cuántos años tiene? 43. Ay, no olvídelo, ¿no? Aquí no, el DIF nos dice que hasta los 38 años. Ah, ok, y me colgó. Entonces dije, bueno, ¿qué tengo que hacer? En el DIF investigué y pues la edad no importa, pero también nos piden una serie de requisitos, apenas vamos a cumplir 2 años de casados, ¿no? Entonces digo, bueno, me voy a esperar hasta el día de mi aniversario para empezar a aplicar también en el DIF, porque pues es otro requisito que todavía no cumplimos. Híjole, ¿qué les pueden decir de esto, por favor? Hay más personas del público con una situación parecida, así que importante también responderle aquí. Nos dice, tenemos una hija de casi 10 años, los 3 siempre hemos deseado adoptar una niña, y mi esposo y yo ya superamos los 45 años. A ver, vamos a empezar con ellos y ahorita respondemos. Mira, Sí. yo les diría que empiecen, pues... ¿Puedes subir un poquito el tono? Por el número 1, que sería, pues, acercarse, como, bueno, por ejemplo, con nosotros en Mejores Familias, los llevamos de la mano por el camino, y sí trabajamos con diversas instituciones donde los reciben a lo mejor de otras edades, con religión diferente, no importa, y nosotros recibimos toda la diversidad, y para que ustedes vayan orientándose, y sí, pues siempre hay posibilidades. Hay niños a veces mayores, hay de todo, hay hermanitos, y la verdad es que los podemos ir llevando hacia donde tienen que dirigirse. Fíjate que llevamos, yo
tengo el honor de llevar muchísimo tiempo al frente de este programa ya, muchos años, y estas son las mismas cosas que seguimos escuchando desde hace muchos años. O sea, que les ponen trabas por la religión, que les ponen trabas por no estar casados con la iglesia, que les ponen trabas por la edad. O sea, ¿por qué seguimos así cuando ustedes nos acaban de decir que hay muchísimos niños haciendo fila para que los adopten? ¿Qué está pasando, Gaby? Sí, bueno, ahí, Cris, creo que hay dos elementos. Primero, hay una imprecisión cuando dicen que hay 30,000 niños esperando ser adoptados. Hay 30,000 niños, es el registro aproximado que se tiene, porque como país tampoco tenemos un registro nacional que nos dé cuenta fidedigna de cuántos niños hay en instituciones. El aproximado es de 30,000 niños, pero de eso solamente el 5% es candidato de adopción. ¿Por qué? Porque la liberación jurídica no se ha dado, porque muchos de ellos tienen familias, porque tienen condiciones que los ocupan como grupos de hermanos y no los pueden liberar porque hay ciertos factores que no permiten. Entonces creo que ese sería uno de los mitos más importantes que habría que desmontar. Claro. Las niñas y los niños que viven en los centros de asistencia social no son todos susceptibles de adopción. De ahí, solamente el 5% está liberado jurídicamente. Luego, en ese 5%, tenemos grupos de hermanos, y decían al inicio de la cápsula, hay parejas que no pueden adoptar, niños que son 3 o 4, niñas o niños que derivado de las condiciones de a lo mejor de omisión, de negligencia, tienen problemas de salud importantes, con discapacidades, con problemas de orden emocional o cognitivo. Tenemos niños o niñas que rebasan los 6 o 7 años, y también las parejas en lo común quieren niños en edad preescolar o bebés. Entonces, eso va reduciendo la posibilidad, ¿no? Entonces, creo que ese es un elemento importante. Las niñas y los niños que están en los centros, no todos son susceptibles de adopción y en realidad es una minoría. Oye, ahorita que dijiste esta palabra liberado jurídicamente, ¿qué quiere decir eso? Que ya se hizo el ejercicio de la pérdida de patria potestad, es decir, ya se desvinculó jurídicamente con los padres biológicos y ya no hay posibilidad de que esta familia regrese al centro y diga, me lo voy a llevar porque es mi hijo. O sea, se hace una desvinculación jurídica que libera al niño para poder ser adoptado. Entonces, ese es un elemento importante. Otro elemento importante es, los niños y las niñas están en centros de asistencia públicos y en centros de asistencia privados. En los privados tenemos generalmente las organizaciones de la sociedad civil, que son el 85%. Estas organizaciones tienen criterios que muchas veces tienen que ver con esto que ustedes acaban de plantear. Criterios en donde la pareja tiene que estar casada por una religión particular, que tiene que tener tanto tiempo. En las instituciones públicas, que son las gubernamentales, en donde está DIF nacional y los DIF estatales, no hay un criterio, hay un principio laico, entonces no hay un criterio de ustedes tienen que estar vinculados religiosamente. Sí hay un criterio de 2 años de concubinato o 2 años de matrimonio formal. ¿Eso a qué obedece? Obedece a que si partimos de que el principio de la adopción es el interés superior del niño, de alguna manera tenemos que tener un antecedente que nos diga, bueno, esta pareja ya tiene 2 años conviviendo, ya pasó por su periodo de adaptación como matrimonio, que en sí mismo trae, y eso nos permite en este momento integrar a una tercera persona que no va a desestabilizar el sistema. Y ahí lo que quiero decir es, en la experiencia, cuando las parejas no logran consolidarse y tienen que regresar al niño porque sucede, las parejas también se fracturan. Entonces también hay que mirarlo como las instituciones tienen ciertos criterios que claro, son mejorables y que hay que perfeccionar muchas cosas, pero tampoco es que sean tan acríticos ni tampoco tan impositivos. Obedecen a una razón y obedecen a ciertas condicionantes en donde lo que tenemos que garantizar es que las mejores condiciones para ese niño estén. Y solo terminaré diciendo, el amor es una gran plataforma, por supuesto. Luego, ¿qué más habilidades tengo que tener como pareja, como matrimonio, como clan que va a adoptar a un niño? Ok, Alina, ¿qué les recomendarías a ellos que empezaran por dónde? Mira, realmente eso creo que ellos 3 pueden hacerlo mejor, pero estoy de acuerdo con Gaby. Lo primero también sería no pelearse en sí con los criterios. Es una realidad que tienen su lógica y su sentido y tiene que haberlos. También, aunque nos duela o nos parezca difícil, la edad es un factor a nivel de ciclo vital para la crianza.
No lo vería yo como un impedimento personalmente, pero creo que es uno de los saltos que hay que dar a nivel de los criterios, como dice Gaby, son mejorables. Es decir, no solo fincarlo así como ya se logró para personas solteras, para parejas homosexuales, para todo tipo de familias, pero que se mantengan unidos. ¿Cuál va a ser la red que pueda criar a este niño? Porque dados los desafíos, sobre todo en niños que vienen de institución y de muchísima adversidad, es que sí lo quiero reiterar, claro, no es un asunto fácil, ni sencillo, ni lidiar, rompe, o sea, va más allá. Alguien que entra a una familia con este nivel de disrupción por las experiencias previas, rompe con la familia. ¿Sí? No solo el niño, se rompe la familia. Eso lo hemos visto una y otra vez y se rompen de maneras muy dolorosas. ¿Sí? Entonces, para mí la pregunta sería cómo generar la red. Una de las preguntas que yo haría si yo entrevistara candidatos para adopción es ¿cuál es tu red? Tú tienes que ir a trabajar, ¿de dónde viene el ingreso? Entonces, ¿quién va a cuidar a los niños? ¿Qué pasa con toda la terapéutica o la ayuda médica que se requiere, que va a, digamos, poner en jaque muchos de los recursos económicos y de tiempo? Va a haber llamadas, digamos, si lo queremos aterrizar, de las escuelas, si no todos los días, 3 veces por semana, por alguna disrupción, vienen de tanto problemas cognitivos previos como de no tener una sensación o un aprendizaje de límites. Hoy se robaron esto, hoy hubo una conducta sexual disruptiva, hoy hubo un insulto a la maestra, hoy obviamente los padres adoptivos se desesperaron y soltaron una bofetada y entonces se les viene y se les acusa de maltrato. O sea, la cadena, digo, quiero ser realista, es muy compleja. Oye, una pregunta, Lina, sobre, y a los 4 se las pregunto, con respecto a lo de la edad. O sea, nosotros hemos visto en el transcurso de los últimos años que realmente las parejas están decidiendo casarse mucho más grandes y enfrentarse a la paternidad y a la maternidad mucho más grandes que antes. Antes estábamos hablando de 20, 19, 18, 25, ese era el rango. El rango que ahorita estamos oyendo es el rango que ellos nos acaban de decir. Entonces, ¿por qué lo de la adopción no ha cambiado en ese sentido también? O sea, porque sí, ahora los que están buscando a los niños también tienen más edad. Sí han aumentado un poco el número de las edades, sin embargo, esto es muy cierto, ¿no? Y lo que hay que hacer es ubicarse en la realidad. ¿De qué edad tendría yo hijos a los 43? O sea, la verdad, ¿de qué edad tendría hijos para empezar? Pero, a ver, ella, es que, perdón que te interrumpa, pero ella nos acaba de decir que tiene 2 años de casada. Entonces, pues sí, tendría un hijo de 1 año. Lo tendría si hubiera ahora, tenido, claro. O sea, ¿sí me explicó? Sí, pero si, mira, si ellos hubieran podido procrear y hubiera sido dentro de esta institución matrimonial después de casarse, tendría 1 año. Entonces, ¿de qué estamos hablando? Pero fíjate que lo que se planteó hace rato, no es que la sociedad les tenga que dar un niño. Esa es la problemática fuerte. Los niños están ya ahí y bueno, si existe esta situación que ya llevamos años, o por lo menos que tengo 30 años, luchando en que se resuelva la situación jurídica. Ahorita estamos en mesas de trabajo para volver a empezar otra vez lo que ya llevan de años. Sí. Para Y entiendo que los la niños pregunta, estén antes, Aurora, que ¿no? hiciste. O sea, si ellos se hubieran casado a los 20 años, bueno, pues obviamente tendrían para estas alturas tal vez un hijo de otra edad. Pero estamos hablando de matrimonios de ahorita, ¿no? Entonces, pero hoy, o sea, hoy estamos hay hablando una de otra edad, cosa. legalmente hay un impedimento o hay un límite. Sí. Porque aquí nos dice una señora, mi esposo y yo teníamos 45 años y lo logramos, no se den por vencidos, les dice, todos los niños tienen derecho a ser amados y a tener una familia. Claro, por supuesto. 17 años de entrada. Ahora, lo que es interesante sería también este porcentaje del que nos hablas, Gaby, saber en números reales cuál es, porque no está difícil, digo, no reales, me refiero no muy puntuales, pero, o sea, cuando estamos hablando del 33%, dices, ¿no? 33,000 niños. 30,000 ¿Cuánto? niños 30,000. esperando 30,000 desarrollo. niños, ¿no? Y tú dices, de esos 30,000, solo el 5%. ¿Cuánto es en número? Sí, esta... ¿Quién sabe sacar ese son porcentaje? 1,500. ¿Eh? ¿1,500? Sí. O sea, solo hay 15%, 1,500 sí, niños. sí. ¿Y las listas de papás buscando qué tan largas son? Mira, una de las deudas, tuvimos un foro en el que justo estuvo Aurora exponiendo, hubo un foro de adopción
en donde se sentaron los tomadores de decisiones, porque se está pensando en empujar por una ley de la adopción. Y decía Nacheli de la Comisión de Derechos Humanos, tenemos muchas deudas. No tenemos un padrón de niñas y niños que viven en instituciones. De ahí, o sea, tú decías ahorita, bueno, a lo mejor no una cifra precisa. No, sí deberíamos de tener una cifra precisa. No, me refiero ahorita tú. ¿No? En el sentido, sí, o sea, en el sentido de que como nación, como país, claro que tenemos que tener ese padrón. Claro. No sabemos cuántas instituciones funcionan en el cuidado de niñas y niños bajo estas figuras. Se tiene un aproximado, pero no hay un padrón, aun y cuando la ley estipula que se tiene que tener. De ahí que tampoco tenemos un registro de cuántas parejas están en espera o están en proceso de valoración. Claro. Entonces creo que del otro lado, tanto los tomadores de decisiones como la academia, la investigación, tenemos una deuda con estas parejas. Y voy a decirte por qué. Hace unos días me llamaron de un estado de la República para decirme que una pareja homoparental quería adoptar, pero que el equipo que iba a valorar estaba muy resistente porque estaba en contra de sus valores y de sus principios. Fíjate, eso es grave en el sentido de cómo nos estamos colocando profesionalmente hablando. Y entonces, ¿cuál era mi recomendación? ¿Qué cosas preguntarle a esta pareja? Yo le decía a la colega, mira, esto que me estás diciendo es muy delicado, porque si tú haces una valoración diferenciada, estás discriminando. Tú lo que tienes que pensar es en colocar la valoración en estos elementos de cuidado, de redes de apoyo. Documentalmente no tenemos en este momento una evidencia, científicamente hablando, no hay investigaciones que nos digan si las familias homoparentales son exitosas o no lo son. Lo que sí tenemos, lo que sí sabemos es que hoy esas parejas están en posibilidad de adoptar. Y entonces, hace unos días acabo de ver un documental muy interesante que se llama Babies, que está en Netflix, en donde explicaban que hacen una investigación con 80 parejas y lo que encuentran es que las parejas homoparentales segregan la misma cantidad de oxitocina que las parejas heterosexuales en el cuidado y crianza cuando son responsivos, cuando son empáticos, cuando son cercanos. Y de hecho los papás también, ¿no? Yo también lo vi maravilloso. Eso ya nos da elementos para no decir es que yo creo, no descartar. A mí se me ocurre. O sea, ya hay elementos que nos están diciendo, si esos padres son lo suficientemente consistentes, pueden ser nutricios para la crianza. Ok, a ver Gaby, perdón que te interrumpa, pero me gustaría que les respondieran a esta pareja muy puntual. O sea, Aurora ya les dijo, se pueden acercar a nosotros. ¿Tú qué les dirías a ellos? O sea, ¿cuál es el camino para seguir? Ellos vienen aquí porque lo que quieren es sí poder empezar de una manera más clara, que más no integral, haya ¿no? más integral, que les justamente que los camino. preparen y que les puedan decir cuál es el camino y que ellos puedan tomar una decisión como mucho más informada, ¿no? Y que por supuesto pues no se encuentren con tantas trabas como las que todo el mundo dice que se encuentran. El Sistema Nacional para el Desarrollo Integral de la Familia es la instancia rectora en materia de asistencia social. Ellos trabajan con la Procuraduría Federal de Protección de Derechos de Niñas, Niños y Adolescentes. Y la Procuraduría tiene un área específica de adopciones. El teléfono 3003-2200 para quienes estén interesados. Ustedes llaman, piden una cita en el Departamento de Trabajo Social y ahí les explican cuál es el procedimiento y qué otras opciones o alternativas podrían tener. Si yo estuviera en su lugar, esa sería la institución a la que yo acudiría. Aparte de que, por supuesto, Aurora también ya se los dijo, que se acerquen a ella. Yo le agregaría que no todos son descartados aún en estas edades. Muchas familias llegan y la verdad es que en el momento de que ya los valoran, pues dicen, hasta incluso podrían tener un niño más pequeño. Entonces, sí, nunca hay que decir no antes de tiempo, hay que empezar, a lo mejor ver todas las opciones. Yo sé que es un trabajo de locura, pero... Y bueno, sobre todo pues para evitar también las adopciones que no son legales, porque ustedes lo han dicho aquí en otros programas, o sea, como hay tantas trabas, entonces también esa otra parte pues es enorme, ¿no? Y no es correcta y no está bien y los niños tendrían que estar más cuidados. Oigan, ¿es posible que los niños y las niñas que han sido dados en adopción tengan una huella o una creencia de no ser adecuados como personas? Raúl, ¿tú qué opinas? Pues mira, es muy importante, como lo decía Gaby, lo hemos estado manejando en todo el programa. Por supuesto que las niñas y los niños vienen con esta situación de su historia, su marco de referencia personal, todo lo que vivieron,
al menos en sus primeros años de vida o en el momento en que se encuentran, ¿no? Por supuesto que las niñas y los niños se sienten, según la historia que traigan, de repente como no merecedores de algo, ¿no? No merecedores al menos de esta parte de ser felices, de tener algo mejor, ¿no? Justamente eso es algo que se debe trabajar y por eso comentaba que es muy importante trabajar directamente como parejas que quieren adoptar, esta parte de cómo abordar, trabajar, estar, no solamente, como decía también Gaby, ¿no? Esta base, el amor es muy importante, pero ¿qué otras cosas, qué otras habilidades, qué otros conocimientos, qué otras formas uno puede ir captando para poder dar una mejor atención? En general, todas las familias, ¿no? Familias con hijos naturales o adoptados tienen que buscarlo. Y justamente es esto, ¿no? Las niñas y los niños que han vivido estas circunstancias, pero que además han tenido malas experiencias desde que fueron, como decíamos hace rato, regresados cuando se fueron una adopción fallida, pues viven justamente esta desesperanza, ¿no? Esta parte que dicen, bueno, no soy un candidato aceptable, no merezco esto que me están dando, ¿no? Se preguntan muchas veces, ¿por qué a mí? ¿Por qué yo? Y del otro lado los niños también se preguntan, ¿por qué me abandonaron? ¿Por qué no fui querido? ¿No? Claro, y en esto hay un concepto que se llama indefensión aprendida, ¿no? Viene también de esta parte, ¿no? Yo no lo merezco, porque todo lo que he aprendido en mi corta vida o en mi vida como pareja también, es justamente que no lo he merecido y constantemente se va dando, ¿no? Esta indefensión aprendida se da por las circunstancias que uno ha vivido. Es muy importante trabajar en ello, es importante trabajar en las niñas y los niños. Insisto, en esta parte de la contención, de la resignificación de sus historias y, como decía, estas nuevas narrativas, estas nuevas historias, es muy importante centrarse en eso, ¿no? A ver, acompáñenme a ver el siguiente material. Mi familia está conformada por mi papá, ahorita vivimos nada más con un papá, mis 2 hermanas, yo soy la hermana mayor, mi hijo y ahorita está viviendo con nosotros la pareja de mi papá. Uno de los momentos más felices de mi vida fue cuando fuimos por mis hermanas, cuando nos las dieron para que las adoptáramos. Fuimos a Veracruz, bueno, por ahí, y fuimos hasta su casa de ellas, donde vivían, y fue muy bonito. De hecho, yo les dije a mis papás que yo quería hermanas. Mis papás me dijeron que sí, que íbamos a adoptar a 2 hermanas. Yo tenía 9 años y pues me puse muy feliz. Se vive un poquito difícil porque pues tienes que poner el ejemplo, pero pues creo que no soy una mala hermana. Yo creo que al principio sí se sacaban de onda, ¿no? Porque decían pues que vivían allá y ya están ahora con nosotros, pero nos llevan, bueno, siempre fueron muy bien, fue bien aceptado por ellas. Yo logro integrarlas pues jugando con ellas, pasando momentos juntas, haciendo cosas que nos gusten a las 3. Mi familia es diferente porque pues no está conformada por mamá y papá, sino por 2 hombres, pero no tan diferente como todos piensan. Entonces, lo mismo, solo que con 2 hombres. Ay, qué lindo testimonio, interesante. Y también acá hay muchos que pueden darles más luz aquí a la pareja que nos acompaña. Nos dice un testimonio de una mujer que a ella la adoptaron cuando sus papás tenían 50 años y que ha vivido muy feliz, está muy agradecida con estos padres. También dice otro testimonio que ellos adoptaron, que sí podían ser padres biológicos, pero que decidieron, pues fue una decisión personal, muy cuestionada también, pero ellos decidieron adoptar y después de 5 años de espera ya tienen ahora a su primer hijo. También nos dicen acá, está bien que se pongan trabas para adoptar porque tiene que ver con los valores, con lo económico, con lo moral, que se le den la atención necesaria y psicológica a los niños. Y entonces dicen, bueno, sí se debe de exigir a los padres, es una responsabilidad que es para todos los padres, ¿no? Claro. También para los biológicos. Oye, y quiero hacer un comentario sobre el testimonio que acabamos de ver. Creo que es muy importante retomarlo ahorita que terminemos. O sea, yo de veras felicito, por supuesto, a esa familia, pero aparte los retos a los que se enfrentaron, ¿no? Porque, bueno, pues es una familia homoparental, tienen a estas 3 chiquitas, y me gusta mucho lo que dice ella. Bueno, yo les pedí a mis papás, ¿no? Tener, y de repente, pues 2 hermanitas nuevas y toda la integración. Y es muy lindo oírla hablar lo bien que se llevan.
¿no? Regresando lo retomamos. Quédate con nosotros, estamos en Diálogos en Confianza. Recuerde que todos los martes le mostramos imágenes de personas que han desaparecido. Pedimos su ayuda, por favor, si tiene cualquier información, usted puede pensar que es mínima, que tal vez no es trascendente, pero sí lo es. Comuníquese a los teléfonos que aparecen en pantalla y sumémonos para que pronto se reúnan con sus seres queridos. La primera imagen es la de José Antonio Jiménez Jiménez. Él desapareció en Temascalpa, en el Estado de México, el 12 de abril del 2011. Hace ya mucho tiempo y aún su familia está investigando y buscándolo. Por favor, ponga atención, José Antonio Jiménez Jiménez. Una imagen más es la de Irma Vázquez Escobedo, quien desapareció en Colonia La Estrella, en la alcaldía Gustavo A. Madero, en la Ciudad de México, desde 1994. Esta pequeñita, su nombre, Irma Vázquez Escobedo. La siguiente imagen es la de Eduardo Ávila Cid, quien se extravió en Tepozotlán, en el Estado de México, el 2 de marzo del 2017. Repito su nombre, Eduardo Ávila Cid. Una fotografía más del día de hoy es la de Efraín González Nava. Él fue visto por última vez en San Lorenzo, Tlalmilolpan, en el municipio de San Juan Teotihuacán, en el Estado de México. Y esto el 24 de septiembre del 2013. Repito su nombre, Efraín González Nava. Y por último, la imagen de José Pedro Cruz Santiago, quien se extravió rumbo a su trabajo en la alcaldía Gustavo A. Madero, en la Ciudad de México, el 6 de julio del 2012. Es José Pedro Cruz Santiago. Muchísimas gracias por su atención en este segmento del programa y vamos a ver ahora el testimonio del padre de la chica que estábamos escuchando antes de salir al corte. Tengo 59 años actualmente, ya voy para los 60. Los procesos de adopción se dieron a través de familias que sí tuvo que intervenir el DIF y sí tuvo que intervenir un juez para todo el proceso legal administrativo. No fue por una petición al DIF en forma directa. Yo me enfrenté a muchas circunstancias, ¿no? La primera fue a que mi familia misma supieran mis hermanos que pues ya era yo papá y que había aceptado el cargo de papá y que ya tenía legalmente una responsabilidad. A veces digo que los roles familiares de papá se van dando y se van resolviendo. A veces la presión social sí es un poquito más complicada. La presión social de las escuelas con los hijos o las hijas en mi caso, ¿sí? En donde pues si ellas logran tener ciertas amigas, ciertos grupos y la familia dice no te juntes con ellos porque o ellas, ¿no? Porque vienen como tienen dos papás y no tienen un solo papá y no hay mamá y cosas de ese tipo, ¿no? Entonces eso es incómodo hacia uno, hacia ellas y cuesta trabajo equilibrarlo a veces, ¿no? Yo lo equilibro de una forma hablando siempre con ellas con la verdad. Ellas casi desde que llegaron saben que son adoptivas, saben que no somos sus papás genéticos o no fuimos sus papás genéticos, que tienen papás genéticos, ¿no? Y que existe el proceso de adopción que es en el que ellas están, ¿no? Mis hijas me preguntaron de cómo llegamos con ellas, ¿no? O sea, decían, es que ustedes dos no pueden embarazarse, ustedes dos no pude haber nacido de tu panza o de la panza del otro, ¿no? Etcétera, ¿no? Entonces ahí es donde hay que explicarles un poco esa parte, ¿no? Les hicimos ver todo el proceso de nacimiento de un bebé, ¿no? Para que entendieran que sí debían de haber nacido de esa manera, pero estaban en un contexto de resguardo familiar distinto. Yo formé una familia con una pareja homosexual, adoptamos a las 3 niñas en diferentes etapas y actualmente pues seguimos teniendo el núcleo familiar que ha crecido ya con un nieto. Bueno, pues como acabamos de ver, este es el papá de la muchacha que vimos anteriormente, ¿no? Y bueno, lo que ellos nos están expresando y lo que alcanzamos a percibir, y aparte los hemos tenido en otro programa, es que sí es una familia, bueno, que ha logrado la integración,
ellos se sienten contentos, están bien, inclusive aunque se divorciaron los papás y sin embargo siguen viéndolos y demás, y ellas parece que están bien, ¿no? La hija nos cuenta que se llevan muy bien y demás. Pero creo que esa es una de las cosas a las que se enfrentan también los papás, que les quería yo preguntar, porque dicen siempre como que la esperanza es, van a estar muy agradecidos, estos niños me van a adorar porque yo les cambié la vida, me van a dar mucho cariño, ustedes se están riendo, y realmente a veces no sucede eso. ¿Nos pueden platicar? Mira, a veces sí te agradecen mucho, porque sí hemos visto unas experiencias maravillosas, pero la verdad a veces están muy enojados, y contra quién va, pues es contra los que tienen enfrente, que son los papás. Y ese es uno de los retos fuertes de enfrentar, de decir, bueno, ¿por qué estás tan enojado? Pues es que tú a veces me regañas y ni eres mi mamá, ¿no? Entonces, si uno no se la cree, si los padres adoptivos no se la creen, nunca van a lograr eso. Entonces, sí hay que creérsela, hay que trabajar mucho en eso. Y la verdad es que sí ayudarles a armar esa historia de que, pues, es que sí quisiera conocer de mi madre biológica, ¿no? Pues vamos, intentemos buscar. Aquí en México es muy difícil esa parte. Claro. Hemos tratado de propiciarla a veces, pero pues sí es difícil. Ahora, ¿no? en México, ¿en dónde estamos en ese punto? Porque ahora, gracias a todo esto de las redes sociales, el Netflix que nos acabas de decir, Gaby, y demás, hemos estado viendo que, bueno, pues en otros países es un panorama diferente. En otros países, de hecho, se les entrega, ¿no? Toda la historia, se saben los nombres de los papás biológicos, ellos tienen derecho a tener contacto con ellos de los dos lados, ¿no? Y también tienen derecho a decir que no, ¿no? Pero sí hay otra forma de enfrentarlo. En México, ¿en dónde estamos en eso? No, aquí definitivamente en pañales todavía, y se está pensando apenas si se le va a decir, no, imagínate. De ahí partimos. Entonces, ok, oye, y hablando de eso, abierto, hablando de eso, de estamos justo apenas si se le va a decir, quiero que me acompañen a escuchar el siguiente testimonio, que justo ella quiere que ustedes le ayuden a decidir una situación sobre qué decir y cómo decirlo. Adelante, por favor, bienvenida, gracias por estar aquí. Buen día. Buenos días. A mí me ha tocado vivir una experiencia un poquito distinta en cuanto a que nosotros no buscamos la adopción, sino se nos dio. ¿Cómo se les dio? Es nuestro tercer hijo, de 4. Tenemos 4. Por sorprendente que parezca, pues sí han sido deseados, planeados. Y en el momento que se nos presentó esta oportunidad, porque así lo veo, es cuando un familiar mío está en un centro de readaptación por segunda ocasión, y entonces en la familia se nos plantea una situación, hay un bebé, ¿quién se quiere hacer cargo? Es un familiar de mi lado. Entonces yo lo platico con mi esposo y él me dice, sí nos hacemos cargo, pero legalmente, por lo cual llevamos todo el proceso de adopción. Pero él ya estaba con nosotros. Y aparte, nosotros acudimos a trabajo social, desde, no sé, unos 2 meses antes de que él naciera, para aceptar que nos hacíamos cargo en ese momento, desde el momento en que naciera. O sea, ustedes desde antes ya habían tomado la decisión de hacerse cargo. Sí, y nuestros otros 2 hijos, uno de 4 años y otro se llevan 7 meses, 3 semanas con su segundo hermano. Entonces, aquí mi pregunta sería, bueno, el reto, considerando que el tema es un reto, yo creo que la paternidad misma ya es un reto, un gran reto, muy fuerte. Y en esta situación, ahora lo que nosotros hemos planteado, él va a cumplir 11 años, y hace 3, va a ser en agosto, que nosotros le dijimos por varias situaciones. Una, porque, con lo que decía, ¿no? La diversidad física. Él no tiene los mismos rasgos que nosotros y sus hermanos sí. Entonces la misma gente cuando nos ve lo comenta de manera muy espontánea. Ay, cuando eran bebés, son gemelos, y ya como ven que no se parecen, son cuates. Entonces hay que dar una explicación de alguna manera, pero ha sido como una presión social hasta cierto punto. Y ustedes, por ejemplo, cuando les hacían esa pregunta, porque dices que hace 3 años apenas se los dijiste, Ajá. Entonces, cuando te hacían esa pregunta, ¿qué respondían ustedes? ¿Sí son cuates? Sí, pues sí, porque incluso en la calle nos abordaban, ¿no? O sea, gente que no nos conoce, o sea, no puedes dar una explicación. Claro. Nada más tú, sí, y ya. Pero van creciendo y, por ejemplo, en la escuela, la talla de mi hijo, el tercero, es grande.
Él es alto. Y nosotros pues somos chaparritos. Entonces su segundo hermano y él, aunque como van en la misma escuela, pues los mismos compañeritos, ay, yo pensé que él era mayor, ay, tú eres más pequeño. Entonces entran otros factores que de alguna manera sí nos obstruyen y nos afectan. Entonces ustedes por eso deciden decirle. Sí. Decirles a todos. ¿Tus Sí. hijos, los dos primeros, sí sabían que su... El mayor nada más porque tenía como 4 años y se dio cuenta de la segunda gestación y bueno, en la tercera ya no la vio, solo vio al bebé. Entonces, ustedes les avisan a los dos hace 2 años. ¿Y cómo fue ese proceso? Nosotros hemos estado buscando, bueno, digamos un poquito más yo, mi esposo es un excelente compañero de vida, pero pues él tiene un horario y yo me he dedicado a mamá de tiempo completo. Entonces he tratado de buscar en psicólogos, en instituciones en donde yo puedo acercarme, cómo decírselo, cuándo decírselo, cuál es la manera más óptima. Entonces en una de esas, bueno, ya en toda esa trayectoria, cuando él ya tenía 8 años, nos acercamos con un tanatólogo y bueno, él nos dijo, no hay una manera así como una receta, ¿no? Pero pueden ir acercándolo ahorita que está en esta edad con las películas. Por ejemplo, la de Moisés. Y que vea que hay niños en esta situación, que no es el único, etcétera, y lo que comentaban hace rato. Él se cuestiona, ¿no? ¿Por qué me abandonaron? Él quiere saber quiénes son sus padres biológicos. Y ¿Te lo ha preguntado varias veces? A partir de ahí fue cuando pasó tiempo, como para que él lo reflexionara. Claro. Que se diera cuenta que él mismo lo dijo, ¿no? En ese momento lo dijo. ¿Significa que tengo otra mamá? Dije, sí. Y ya pasaron varios meses, no sé, como 6 meses, y dijo, y entonces significa que también tengo otro papá. Sí. Y eso es lo que le ha inquietado últimamente. Ahorita lo veo tranquilo, lo hemos estado trabajando. Trabajando de la manera que yo le digo, tú pregúntame lo que tú quieras, pero yo no te puedo contestar todo. Yo te voy a contestar lo que yo sé y si Dios quiere, vas a conocerlos. Pero tú ten en cuenta que tú eres nuestro hijo, que te amamos. Y creo que sí se siente a gusto, pero ¿Qué te hace? vienen unos momentos de ¿dónde vengo? Claro. ¿Y por qué me ¿Eso a ti dejaron? te duele? ¿Te duele, te da miedo que él deje de quererte? ¿O te da miedo que a él lo lastimen? ¿Por qué ahorita te dieron ganas de llorar? Sí, pues es algo que muy emotivo porque lo que decía yo, ¿no? O sea, ser mamá ya es complicado. Tener 4 es muy complicado. A lo mejor cuando se nos presentó la situación, uno no piensa en todas las dificultades que se van a presentar. Yo a los 4 los amo con todo mi corazón. Todos tienen muchas cualidades, igual que defectos como yo. Y sí me duele en el sentido de que pues uno tiene que ser a veces estricto, malo, ¿no? Y se siente culpable, pero finalmente es por algo bueno. En ese sentido es que me duele igual con los 4, ¿no? Claro. Y específicamente con él, pues porque lo que sé de su origen no es muy bueno, muy positivo. Y sé que a él le va a impactar, digamos. Entonces, esa es en este momento, lo que yo pediría ayuda. ¿Cómo lo preparo para que él tenga un soporte, ¿no? Pues me tocó nacer así, pero ahora vivo así y podré lograr ser así. Claro. Y la otra, en cuanto considerando lo que es un reto, pues yo aquí lo que vería es que el ser humano necesitamos evolucionar tanto para pensar en la adopción no solo como una herramienta de que no puedo concebir. Más bien que llegan a ti de una manera diferente. Sí. ¿No? Él es tu hijo. Él es mi Llegó hijo. a ti de una manera Sí. diferente. Y yo creo que eso es bien importante comentarlo y que las personas lo vean, porque o sea, nosotros no amamos a todas las personas que nacen de nosotros.
O sea, amamos a muchas personas que están en nuestro entorno y que Sí. se vuelven parte importante de nuestra vida, como nuestras parejas, por ejemplo, ¿no? Entonces, claro que sí, o sea, el amor que sentimos por un hijo adoptado es exactamente igual que el que sentimos por nuestros hijos biológicos. Y la prueba la tenemos aquí contigo, te lo agradezco muchísimo, y vamos a ver qué te responden, porque creo que es una pregunta muy importante, en un momento muy importante, y que estoy segura que les va a ayudar a muchos otros papás y mamás que nos están viendo. ¿Querías decir algo más? Sí, otro pequeño comentario. Yo veía que también las personas externas nos asombramos, ¿no? De repente, o sea, es difícil, o sea, aquí yo creo que la barrera mayor es la social, porque un día que fui a su escuela, me aborda un compañerito y me dice, ¿usted es su mamá? Y le digo, sí, es que él dice que es adoptado, y le digo, sí, ¡ay! Yo no le creí, me dice, ¿no? Entonces, fue muy grande su asombro de algo que mi hijo creo que lo tomó como un poco más natural, y a lo mejor otras personas, ¿no? Mis otros hijos también. Porque hay en familias en las que no se habla el tema. Sí, ¿no? o Y a lo mejor se entonces- rechaza, ¿no? Yo noto mucho que se hace la broma de tú eres el adoptado, tú eres, ¿no? Entonces eso Dentro ya... de las pues, hasta familias los biológicas comerciales. se hace, Sí, ¿no? sí, sí. Justamente Sí. se oye muchísimo. Pero ese qué tema. interesante que tu hijo lo haya dicho con más naturalidad, y ya el problema pues es de los otros, que Ajá, tenemos exacto, que ir yo entendiendo el mundo. Yo lo veo Claro. externo. No, exacto. A ver, vamos a ver qué te dicen. Gaby, ¿a quién de ustedes le puede decir, bueno, de qué manera se podría acercar y qué tan importante es que realmente le diga el origen? Yo le diría la verdad siempre. ¿Por qué, Aurora? Digo, porque es importante que ellos sepan la verdad. Bueno, tiene 11 años, no sé cómo habría que conocer toda la situación en la cuestión escolar, ¿no? Social, etcétera, cómo se está desarrollando. El decir la verdad va a ser duro en cuanto a su origen, ¿no? Por el papá, que además conocen bien la historia, ¿no? Pero yo sí te diría que estuvieran acompañados siempre de una terapia con él para reforzarle muchas cosas. Pero yo veo que la verdad es que han hecho un buen trabajo, porque si él ya lo manifestó de esa manera tan natural, quiere decir que así lo ve. Y ustedes no lo han discriminado. Supongo que se lleva bien con los hermanos, que eso es lo que han logrado ustedes como familia, ¿no? Pero de que se le va a tener que decir la verdad, sí es importante decírsela. Y bueno, seguramente se puede caer, pero a lo mejor ya se la está imaginando. No lo sé, si habría que conocer más la historia cercana para saber qué tanto él imagina. Yo creo que habría que trabajar mucho con él en ese sentido para apuntalarlo, pero la verdad es que tarde o temprano puede ser, y decirle, pues si quieres te acompañamos, en esto estamos contigo y te podemos ir a acompañar. Hay vacíos que le van a quedar toda la vida y eso no lo vamos a poder llenar. Pero Raúl, ¿quieres comentarle algo? Sí, creo que, como comentaba Aurora, han hecho un gran trabajo, ¿eh? O sea, te has acercado a un especialista, él ya ha asimilado, ¿no? El que él haya dicho que es adoptado es muy importante, porque además rompemos con muchos tabús, ¿no? Este tabú de la adopción es tan impresionante que puede, cuando no se ha trabajado bien, sí causar mucha mella en la persona. Pero creo que en ese sentido sí han acompañado bastante bien. Creo que es muy importante sí ayudarle a construir esta historia, a reconstruirla, porque al final es la clásica pregunta filosófica de dónde venimos, ¿no? Y esto le va a ayudar muchísimo a tener como claras muchas cosas como persona para poderse desarrollar. Pero el acompañamiento que le están dando me parece excelente, y finalmente creo que en esa parte ustedes van a poder ser este baluarte a que él pueda reconstruir su propia historia a partir de eso. Es importantísimo el acompañamiento que le están dando, porque si no, puede construirla desde otros ámbitos que no van a ser tan beneficiosos para él, que puede ser desde el rumor, que puede ser desde los chismes, ¿no? desde los Porque chismes, ¿no? a veces se nos adelanta alguien en la familia y no es de la mejor manera, ¿no? También, o sea, cuando muchos miembros de la familia extendida saben la historia, entonces a veces la dicen de una manera que no es la más amorosa o la más adecuada o desde donde lo deben de decir, ¿no? Por supuesto. Gaby, ¿querías decir algo? Sí, yo quería decir que en el proceso adoptivo tenemos como puntos importantes, puntos que se pueden volver más álgidos que otros, en el proceso mismo de la adaptación. Luego en la adolescencia lo esperado es que los chavos empiecen a cuestionar, ¿no?
Y eso es un proceso natural que se da, porque lo que estamos buscando es justo nuestro lugar en el mundo. Y luego la gran ventaja es que en la adolescencia justamente tenemos una plasticidad cerebral maravillosa. Y dicen los que saben que lo que no hicimos bien en la primera infancia, en los primeros 6 años de vida, se puede reparar en la adolescencia porque el cerebro es maravilloso. ¿Qué quiero decir con esto? Que a veces la adolescencia nos asusta, socialmente nos asusta, ¿no? El mismo término adolecer, como si fuera una enfermedad, como si fuera algo malo. En realidad yo lo que leo de lo que nos estás comentando es que él te está diciendo, formo parte de este clan, quiero también encontrar mi diferencia porque eso me da, contrariamente a lo que pudiéramos pensar, eso va a consolidar mi pertenencia. Entonces, no tenerle miedo a ese desafío y tal vez mirarlo más como la disposición que él tiene y el reconocimiento del clan. A lo mejor él no va a decir, oye mamá, muchas gracias porque me adoptaste, pero él te lo está diciendo de otra manera. Gracias por haberme dado este espacio seguro y eso me permite ir y explorar nuevas formas, ir y contactar con nuevas experiencias, conociendo que no va a pasar nada, que él va a regresar y que va a regresar a este sistema de familia que le da un escenario de seguridad. Porque justamente en la adolescencia lo que buscan es reafirmar su identidad y al tener esta historia, al poder trabajarla con ustedes, va a reafirmar su identidad y al final, como decía Gaby, refuerza su sentido de pertenencia. Hoy, muchísimas gracias. Gracias por tu testimonio, de veras, muchísimas gracias. Y bueno, también nos estábamos preguntando si mientras más grandecitos son los niños y las niñas, más difícil es, por ejemplo, la adaptación a una nueva familia. Y aparte también muchos de ellos hemos escuchado que quieren quedarse en las familias que ya formaron dentro de los espacios donde ellos están viviendo actualmente. ¿Esto es cierto? Sí, totalmente, porque precisamente yo quería apuntar cuando hablamos de historia, cómo son muchas historias. Podríamos partir de la historia conocida o no de los orígenes. Primero, que es el tema que se está ahorita manejando, porque si nos pusiéramos en lugar de los chicos que no saben o no tienen encuadre ni físico de a quién se parecen o de dónde vienen, y hacemos ese ejercicio, los que sí lo tenemos, por unos minutos con ojos cerrados, de no tener un mapa, vamos a poder conectarnos con el nivel de angustia que eso significa, no tener ninguna referencia y además, desde luego, como decías hace rato, la imaginación va a llenar esos huecos y generalmente se va a llenar, aunque las historias sean muy difíciles, para peor. Y se vuelven entonces fantasmas literalmente psíquicos muy persecutorios, pero además están en el cuerpo. Claro. Somos diferentes, por eso esta apuesta del ocultamiento, la realidad siempre está, la realidad es la realidad, se quiera disfrazar como se quiera disfrazar. La otra parte de la historia es cómo llegaron a donde están, digamos, a una institución, si fueron recogidos por la PGR, si alguien los encontró en un camellón. ¿Cuál es esa parte de la historia que también es muy difícil a veces de comentar y que a veces sí se sabe o se puede rastrear? Y la otra es al punto que vas, ya la historia dentro de la institución. Eso es una de las situaciones que creo que en México es parte de la deuda, que se puede mejorar muchísimo la vida apostándole recursos a la vida institucional, que sea mucho más digna, porque puede que ahí transite su vida entre una situación legal y otra, y que de veras se vuelve su hogar de pertenencia, y que podría ser también un recorrido, a veces hasta mejor, aunque tengamos muy idealizada la vida familiar. Gente de la UNICEF también lo ha trabajado mucho, claro, que sí es el anhelo de pertenecer a una familia, pero a veces no es el mejor camino. A veces la institución o las redes institucionales pueden ofrecer más a cierto tipo de niños y niñas, sobre todo con las cargas de adversidad que tienen, pueden ser más robustas como institución que familias, aunque tengamos red, que pueden ser rotas ante tantas dificultades a veces, ¿no? Y creo que es una de las apuestas mal hechas en México y que hay deuda, en lugar de decir vamos a fortalecer donde están los niños, claro, el anhelo es vamos a sacarlos como se pueda para que tengan una familia, aunque la familia no esté preparada
Y aunque el niño no quiera o no pueda vivir ya en una red tan pequeña. O sea, la institución está como de paso, no está como un lugar permanente donde ellos pueden hacer como su familia y hacer su hogar. Bueno, estarían las dos cosas, dado que es la situación de no adoptabilidad si no está liberado judicialmente, entonces en eso puede pasar porque muchísimos años, toda su vida. Claro, ahí se quedan. Ahí se quedan, entonces realmente eso es una deuda del país a poder mejorar sus circunstancias. ¿Y a los 18 años tienen que salir de ahí? Bueno, ahí sí no sé los criterios de las instituciones a los actuales. 18 años tienen que salir. ¿Y les Hay ayudan, les dan otras. seguimiento? En algunas. En algunas, sí. O sea, hay organizaciones que justamente tienen proyectos de vida independiente cuando los chicos están acercándose a los 16 años para que cuando cumplen los 18 pues puedan tenerlo. Hay organizaciones que crean, conozco una, en la que trabajé, que tiene una casa de transición a la vida independiente, que entran los chicos de 16 hasta los 21 años justamente para que tengan este proceso de transición a una vida independiente cuando no tienen justamente una red familiar que los pueda apoyar. Y la verdad sí es bien importante que no se entreguen a los niños antes de, que sí existe un periodo de convivencia importante para que ver todas esas sinergias y de verdad se puede integrar ese niño. Así como dices tú, se tiene que quedar, o los papás dicen, no puedo con esto, o el mismo niño dice, no me voy. Hay que visualizarlo, porque es muy se están breve entregando lo que niños hacen. a veces, ya lo encontramos, ya le encontramos al papá, y 2 días de convivencia y adiós. Eso Porque, es peligroso. ¿qué tanto no les estamos dejando a los niños decidir? Hay un pensamiento adultocéntrico y creo que Alina tomó un punto que es fundamental, ojalá pudiéramos un poco abordar en eso, que tiene que ver con qué pasa con esos niños que por sus propias características no se pueden ir en adopción. Decía yo al principio, hay grupos de hermanos de 5 o 6 hermanos. Hay niños que tienen discapacidades cognitivas y motoras, hay niños que tienen padecimientos psiquiátricos. No podemos destinar a esos niños a decir, bueno, pues que se queden en la institución impersonal, masificante. Tenemos que hacer una evaluación de esos modelos de cuidado alternativo y creo que ahí la desinstitucionalización no es necesariamente la mejor opción. Vamos a un corte, en un momentito regresamos. Quédate con nosotros, estamos en Diálogos en Confianza. Continuamos y le adelanto un poco de lo que vamos a hablar la próxima semana para que vaya compartiéndonos su testimonio o también si quiere venir al programa nos lo haga saber. Vamos a hablar de por qué a mi hijo o a mi hija no le gusta su cuerpo. Se han topado con este reto de cuando escuchan a su hijo hablar o quejarse de que algo no le queda bien en la ropa, de que no se sienten bien al verse al espejo. Bueno, constantemente escuchamos, tal vez si tienen como yo una hija adolescente, pues que se mira al espejo, que si su piel, que si se siente con sobrepeso, etcétera. Todo esto tiene mucho que ver con la influencia, por supuesto, de lo que escuchan a su alrededor, de sus amigos, de lo que está pasando en redes sociales. Por ejemplo, si toman su celular, se toman una selfie, constantemente están moviéndole a buscar filtros para verse mejor. Bueno, lo hacemos todos, pero ¿cómo nos enfrentamos a esto cuando hablamos con nuestros niños y con nuestros adolescentes? Vamos a analizarlo la próxima semana, los invitamos a que participen. Y retomando el tema del día de hoy, recuerde que estamos teniendo los martes esta sección de los libros, en donde hay especialistas en libros y estamos presentándole bibliotecas gratuitas a las cuales ustedes pueden asistir con sus hijos a leer. Entonces, en el tema del día de hoy vamos a ver las siguientes sugerencias, porque escuchábamos del testimonio de cuando un chiquito, él dice que fue adoptado, lo asume y lo platica naturalmente. Bueno, ¿qué sucede con todos los niños alrededor? Si los acercamos a la lectura, tal vez encuentren ahí una gran herramienta. Vamos a ver lo siguiente. La diversidad en una familia adoptiva, ¿a qué nos estamos refiriendo? Creo que hay muchos elementos. Por un lado, a la estructura que va a tener esta familia. No es lo mismo la adopción que puede hacer una familia heterosexual que la que puede hacer una familia homoparental, la que puede ser una persona en calidad de soltera. No pensar que el niño viene como una hoja en blanco. El niño, la niña ya tuvo un primer desprendimiento de la fuente primaria de apego y eso es fundamental considerarlo. Se dice fácil, pero esas transformaciones emocionales, psíquicas, sociales, son de muchísimo esfuerzo. Preguntar, que no tengan miedo. Por eso trabajamos mucho con ellos para enfrentar esto que va a venir, que va a ser un niño distinto, diferente, que no se va a parecer, que lo pregunten.
¿Has visto algunos casos en los que ellos se echen para atrás? ¿Los niños? Los papás. No, bueno, sí. Humanamente yo no lo llamaría echarse para atrás, sino caer en realidad y decir, mejor no le entro. Cobrar conciencia cuáles son los recursos sociales, familiares, económicos que puedo tener realmente para hacerme cargo de un niño en condición adoptiva. Es muy importante la preparación de una pareja que tiene el deseo de poder adoptar. La preparación es el antes y el después. Estos cuidados, esta atención y demás, tiene que ir en hacia tres cosas. Una, la contención, por estas historias que traen, ¿no? La segunda parte es cómo resignificar sus historias, cómo ayudarles a resignificar lo vivido anteriormente. En un tercer paso, crear nuevas narrativas para que justamente lo que decía Gaby, lo que tiene que ver es cómo le vamos a hacer para el día de mañana y cómo va a lograr cosas, ¿no? El amor es una gran plataforma, por supuesto. Luego, ¿qué más habilidades tengo que tener como pareja, como matrimonio, como clan que va a adoptar a un niño? Hola, ¿qué tal? Bienvenidos. Mi nombre es Mifty Mac Boys Bolaños. Soy bibliotecario de aquí en la sala infantil en la Biblioteca de México de la Ciudadela. El día de hoy quisiera hacer esta recomendación de estos dos libros que me parecen muy divertidos. La primera es esta opción que es La mejor familia del mundo de Susana López y Ulises Wenzel. Es un libro que trata de la adopción de una pequeña niña que vive en un orfanato y ella se imagina a lo largo de toda la noche cómo puede ser esa familia, desde chefs pasteleros y reposteros, desde una familia pirata, domadores de tigres, hasta los astronautas. Ella al final de la noche se queda dormida y cuando despierta ve que la familia Pérez ha llegado por ella. Al final de cuentas es una historia donde relata la vida de esta pequeña con su nueva familia. Y les hago otra recomendación. Esta recomendación se llama Bebé de Patricia McCallaghan, donde después de un día de escuela, la pequeña llega a su casa y encuentra una cesta. Y dentro de esa cesta hay una pequeña de 1 año y medio que la dejaron abandonada en la puerta de su casa, donde traía una pequeña nota diciendo que al final de 1 año y medio volverían por ella y que la amaban mucho. Este libro habla mucho de cómo la pequeña trata todo este episodio de la adopción con base a todo lo que empieza a ver, los cambios en su familia, de ver cómo va cambiando los papás hacia la bebé cuando todo el tiempo era toda la atención para esta pequeña. Y al final de cuentas, la pequeña se ve inmersa dentro de todos los sentimientos hacia esta nueva integrante de la familia. Los invito a que vengan a este espacio que es totalmente gratuito. Los esperamos de lunes a domingo de 8:30 de la mañana a 7:30 de la noche. Pues muchísimas gracias y qué lindos estos dos libros y aparte recuerden que es bien importante poder acercar a los niños y a las niñas a través también de la lectura porque los cuentos nos dan mucha claridad y nos dan la oportunidad de poder empezar un diálogo. Así es que ahí está la recomendación y por supuesto acercarse a las bibliotecas donde nos prestan los libros, son gratuitos por supuesto y podemos ahí leerlos en familia. Entonces creo que es muy importante. Oigan, pues ya estamos en el último bloque, ya me gustaría no dejar de lado esto de las familias de acogida. Si nos pueden explicar qué es eso y cómo en México antes no existía pero ahora ya está, ¿no? A ver, Gaby. La Ley General de los Derechos de Niñas, Niños y Adolescentes fue publicada en diciembre de 2014. Y esto trajo muchas transformaciones, por lo menos a nivel jurídico, con relación a la atención que damos a las niñas y niños. En lo que tiene que ver a las familias de acogida, es una figura nueva en donde lo que se pretende justo para desinstitucionalizar, ¿eso qué significa? Que los niños no vivan dentro de los centros asistenciales o las casas hogar, familias que puedan atender a estos niños de manera sustituta. El ejemplo que yo siempre pongo es las películas gringas, la película de Chucky, en donde el niño por alguna razón ya no está con la mamá y entonces va a una familia y a otra. Eso es una estrategia que se ha documentado, no es del todo exitosa, porque no se logra consolidar la construcción vincular. Y la única manera de reparar los efectos traumáticos de la infancia es a través de la construcción del vínculo, un adulto disponible, consistente y un escenario de seguridad.
Hoy día estamos trabajando en eso. No quiero decir con esto que yo esté en contra de las familias de acogida. Lo que creo es que tenemos que ser sumamente cuidadosos porque no son familias que van a adoptar. Son familias en donde los niños van a estar de manera transitoria, de manera sustituta. Pero eso no significa que no tendremos que acompañar a estas familias para que tengan las habilidades parentales para contener, para resignificar, para... Oye, Gaby, ¿y por qué se propone una forma diferente que es esta, la familia de acogida, en México cuando se ha visto que en otros países ha fracasado? O sea, ¿por qué se adopta aquí esa idea? Pues no sé exactamente qué fue lo que motivó, tengo algunas intuiciones. Los sistemas internacionales como UNICEF, como Save the Children, le pidieron a México que para 2020, o sea, ya se nos fue, ya no tuviéramos niños dentro de las casas hogar. Porque hay una idea de que las casas hogar son espacios que contravienen el desarrollo del niño. Luego me parece muy importante lo que decía Alina en el sentido de cuando estos espacios se vuelven escenarios realmente seguros, el niño construye un sentido de pertenencia. Y a propósito de las recomendaciones, si pueden ver una película francesa que se llama La vida de Calabacín, que está inspirada en un libro y que es una película animada que refleja cómo es la vida de los niños dentro de las casas hogar, creo que esos modelos se pueden fortalecer. Lo que pasa es que hoy la política pública está apuntando justo a responder a esas observaciones internacionales que no necesariamente responden a las características culturales que tenemos como mexicanos. Claro. Oye, y hay otro, Camino a Casa, ¿no? También. ¿Esa también la recomendarías, Gaby? Sí, claro. Y además creo que no nada más para quienes son adoptados. O sea, todos... Si queremos realmente romper con estos estigmas, con estas etiquetas, tenemos que aproximarnos a esto para tener una visión más respetuosa, más clara, más sensible, más empática. Claro. ¿No? Y pensar que los niños que viven dentro de las casas hogar, que también ese es otro gran mito, que los tratan mal. Sí es verdad que hay experiencias que se han documentado. Sí, se han documentado unas terribles, es lo que ¿no? yo pensaba mientras te escuchaba. Sí. Hace algunos años todas estas noticias, la cantidad de niños que salieron de alguna casa hogar, la gran familia, casitas del sur, todo esto, se vuelve algo mediático, entonces bueno, pues por eso la pero aparte fue real, ¿no? Entonces sí hay que claro, pero poner por atención. otro lado reconocer el trabajo de instituciones y de grupos de la sociedad civil que hacen una labor titánica y muy importante. Y esto de acogimiento familiar, como decía, sí se tiene que profesionalizar, porque en nuestro país todavía está incipiente y sí hay países que han experimentado y no ha sido exitoso. Nosotros estamos recomendando, ahorita en las mesas de trabajo que estamos con todas las autoridades, recomendar que sí, que haya una gran capacitación para las personas que van a asignar a estos niños a familias de acogimiento y que haya un seguimiento puntual, porque sí, eso es lo que ha fallado mucho. Entonces, y que sea de verdad de carácter temporal y que estas familias de acogimiento no sean candidatos de adoptar, sino que haya una transición y después se pueda Aurora, llegar y por ejemplo, en algunas series, películas, documentales que también están ahí a la vista de todo el mundo, justo se dicen que las que funcionaban es a las que adoptaban. O sea, que llegaban a la casa como a este tipo de casas de acogida y al final de cuentas no se iban, sino que ellos realmente los adoptaban. Aquí el como problema familia. es que a veces se empieza a dar el vínculo y dicen, pues es que ya regresó la abuelita o ya la encontramos, ¿no? Después de 2, 3 años. Y eso es terrorífico, Está que tenga bien. que regresar el niño No, pero para la vida de los niños o de las personas, tanto los que participan en instituciones como de acogida, pero para los niños verdaderamente a mí me parece ponerles muchísimas dificultades y asegurarles situaciones traumáticas constantes, porque siempre va a estar la incertidumbre de dónde voy a acabar o cómo le voy a hacer. No me parece que sea una muy buena idea, sobre todo si no se tienen las condiciones muy claras, porque luego en eso efecto, se lo llevan a la vida. No se te hace buena idea lo de la familia de a acogida. menos que sea, como en algunos países ha sido, que sea temporal mientras adoptan.
pero es la misma familia la que se va a quedar con los niños. Ah, ya. El problema es que lo que están pensando es que aquí tiene que ser transitorio y luego alguien más adopta. Y eso es muy fallido. peligroso. A mí me parece fallido desde el parto. El duelo de cada niño. La generación del vínculo, lo que decía Gaby es muy importante, o sea, cómo la niña o el niño o el adolescente no va a poder generar realmente un vínculo, un apego seguro a un grupo familiar, porque al final puede que no se quede ahí, Claro, o sea, finalmente es transitorio. Exactamente, claro. y entonces ahí es donde se rompen varias Oigan, cosas, lo comentabas. Y ¿no? si ustedes, que son los expertos, están diciendo que no, ¿por qué sí se está haciendo? Pues mira, ahorita se está revisando nuevamente y se están haciendo reformas a la ley en este aspecto, ¿no? Justo ayer tuvimos una reunión en ese sentido, de que se revise nuevamente esto del acogimiento familiar, en que cuándo sí, cuándo no, y digo, hay muchas complicaciones jurídicas por ahí, pero sí se está dando recomendaciones viendo ya la vida real. Nosotros pensábamos que si ya un niño tiene 12, 13 años y que ya dices, bueno, a lo mejor está con una familia de acogimiento y dice, bueno, vamos a acompañarnos en la vida y lo sacas adelante, pero el niño está como ya más consciente pero eso no es de eso. realista. No, es difícil. De ninguna de en las este partes. país. O sea, si yo me voy a dedicar a tratar de criar y acompañar a un niño, pero no puedo hacer un vínculo duradero, entonces mi conducta es y mi otra. apego va a ser totalmente diferente. Voy a ser un custodio. Exacto. Y en cambio la pertenencia, si se apostara más a donde están ya su recorrido institucional y si le invirtieran los recursos ahí puede haber una pertenencia a largo plazo, no solo son custodios, porque entonces no es familia, son custodios, vigilantes. Y aparte, ¿cómo se asignan, no? ¿A quién se elige como familia de acogida? ¿Y cuál es la razón por la cual esa familia quiere ser familia de acogida donde es tan difícil y va a estar pasando? O sea, ¿hay atrás algún beneficio económico? Y no es familia, es como un dices, dilema es más ahorita. familia mucho, Sí, pero al mucho final eso. se Está en la decidió que no. discusión. No les van a todavía. pagar, No. porque en Estados Unidos sí les pagan, por eso está En otros malo países el también. sistema y en otros países. Sandy. Es que les quería dar este testimonio porque justo decías, es que no es real. A ver, la realidad es que ser mamá, ser papá, no es sencillo, no es fácil, implica muchísimos retos. Por supuesto es muy gratificante y es muy lindo también, pero bueno, también hemos dicho aquí los que somos papás, no es sencillo y todos los días se presentan diferentes retos. Entonces, a manera de conclusión, tal vez nos sirva este testimonio de Lupita que dice, ha sido tan difícil últimamente, tengo 2 hijas biológicas y un hijo adoptivo. A veces siento que no puedo con tanto. La hija grande ya cumplió 20, no terminó la prepa por 3 materias, está batallando con la prepa abierta y ahora que trabaja quiere hacer lo que se le dé la gana. Está llegando a las 5 de la mañana, no sabemos qué hacer. El segundo tiene TDA y reprobó el 5º semestre, está en la casa, no quiere hacer ejercicio, no quiere trabajar, solo lleva clases de inglés. Y la tercera hace conciencia, le está echando ganas a la prepa. ¿Qué hago? ¿A quién me puedo dirigir para que me ayude? Una mamá que tiene tanto hijos biológicos como adoptivos, pero es una mamá, como podemos ser muchas aquí, y que necesita acercarse a alguien que la asesore. ¿Qué le podrían decir? Terapia. Pues, Acompañada. Primero que no estás sola, que no estás sola. Oye, y esto que dices tú, Sandy, es bien importante. O sea, yo estoy escuchando todos los retos de la adopción y sí es cierto, también son retos de los mismos retos que vivimos cualquiera, ¿no? Esto que dices, te van a mandar a llamar de la escuela 3 o 4 veces a la semana, mis hijos son biológicos y me pasó. Sí, y también, Cris, Pero- uno tiene hijos y de pronto, bueno, tú no escogiste que tuvieran una condición, por ejemplo, una discapacidad, es tu hijo biológico, pero esa fue la condición que te tocó Claro, y son claro. retos que tenemos todos, entonces Pero, ¿qué le podemos más vale decir? estar unidos. A esta mamá que está desesperada un poco, como todas estamos. Bueno, que sí que no es la trate única, porque le de sirve de buscar consuelo. ayuda en las redes otra vez realistas, que puedan ser tanto institucionales como privadas, para las biografías particulares, digamos, lo que está aconteciendo con cada niño, pero también cómo se está manejando en el sistema. Digamos que ahí la terapéutica familiar, en las escuelas que se maneja o en las instituciones, que debería trabajarse en cada DIF, debería haber una intervención también de índole familiar para poder mirar a cada uno, a cada miembro del sistema, pero también cómo se está jugando la historia de todos y cómo la misma familia es el soporte para todo este tipo de situaciones y cómo encontrar maneras de resolverlas.
Claro. o de transitarlas, digamos, porque resolverlas sí es un anhelo bastante Y un poco revisar, difícil. revisar a nivel personal como papás todo esto que implica que, insisto, no importa si eres papá adoptivo, que hayas adoptado a alguien o no, tus miedos, tus incertidumbres, todas las expectativas que tenías, ¿no? Porque evidentemente hablamos de que, bueno, se tiene la expectativa de que me van a agradecer mucho, me van a querer mucho, y de repente, bueno, pues uno se encuentra con la adolescencia, donde no nos quieren nada, donde nos quieren... Se van de la casa. Ajá, se quieren ir de la casa, no importa de dónde hayan venido y su origen. Y entonces, bueno, todos estos miedos también a nivel de adultos responsables tendríamos que enfrentarlos, ¿no, Gaby? Sí, y además hay algo que yo quisiera decir antes de que acabe el programa. Claro. Que en esta mesa hemos discutido mucho con relación a las familias, los padres, los niños. Y no olvidar que en el entramado de la adopción jugamos piezas muchísima gente. Dice Salvador Minuchin, en la adopción hay una triada, la institución, los niños y los padres. Y en ese sentido creo que los profesionales que estamos de este lado, trabajadoras sociales, psicólogos, abogados, tenemos la enorme, jueces, ministerios públicos, tenemos la enorme responsabilidad de profundizar en este tema para orientar adecuadamente a las familias. Claro. Las familias no tendrían por qué vivir esta sensación de orfandad, no tendrían por qué sentir, me están ocultando, me están mirando con la lupa, tendrían que sentirse acompañadas. Entonces Claro. yo hoy, por ejemplo, ya no pienso en términos de la intervención con las familias, pienso en términos del acompañamiento con las familias. Y si lo pensamos desde ahí, lo hacemos en una relación horizontal, en una relación de respeto, de empatía, y eso inevitablemente va a impactar en esa niña y niño que de por sí ya no la ha pasado nada bien. Ok, Gaby, te vas a quedar, esa va a ser tu conclusión, muy bonita. Y Aurora, ¿nos quieres enseñar los libros Sí, y forma de conclusión hemos, también, por favor? tenemos estos 2 libros que Si los como dejas decían- paraditos para que los como vea la decían cámara. ahorita, pues está dirigido a todo el mundo. Aquí dice jueces, pedagogos. Pensamos que también los maestros tienen que estar involucrados, porque luego les toca a ellos la labor de que el niño. ¿Dónde les los pueden preguntó. encontrar? En Mejores Familias, ahí creo que se presentó la página www.mejoresfamilias.com.mx. Ahí los tenemos. También yo tengo unos cuentos para niños, y entonces vale la pena, donde están varios personajes, y eso son herramientas. Entonces, ¿Qué bueno, quieres decir a forma de conclusión ahora? bueno, pues sí, es un tema muy candente, muy importante, y que atañe a todo el mundo, como decíamos. Yo creo que esta cultura de adoptar, pues es importante hacer estos programas, y encantados de estar aquí proponiendo y aportando, y creo que hay mucho trabajo todavía por hacer, y bueno, que se acerquen un poco a todo cómo podemos caminar juntos. Yo sí diría que todos juntos, porque a veces cada quien trabaja de forma separada, y aquí sí pedimos que todos nos abracemos para poder tener mejores humanos, que estamos, pues que están en las instituciones y que tienen grandes oportunidades de vivir en familia. Y que son responsabilidad de todos, ¿no? Responsabilidad. Nuestros niños y nuestras niñas son responsabilidad de toda la sociedad mexicana. Muchísimas gracias, Aurora. Gracias por haber estado aquí. Adelante. Pues bueno, yo creo que es muy importante lo que comentaba Gaby, que es fundamental. El acompañamiento es muy importante, ¿no? Cómo fortalecer a las familias, cómo fortalecer a las niñas y los niños, ¿no? Al final siempre es importante tener que, insisto, el interés superior por las niñas, los niños y los adolescentes es importante, es la restitución de sus derechos, ¿no? No lo abordamos tan profundamente, pero lo comentabas, ¿no? El derecho a la participación de las niñas y los niños en cuanto a las cosas que atañen a su propia vida es muy importante. La toma de decisiones no solamente es de una pareja que quiere adoptar a alguien, sino también la toma de decisión de la niña o el niño de quererlo también hacer. Entonces es muy importante, y creo que eso es algo fundamental, el acompañamiento a nuestras familias en general y a una familia adoptante es fundamental. Muchísimas gracias, importantísimo, sí es cierto, escucharlos a ellos, ¿no? Adelante. Pues nada más cerraría con lo que compartes, es una responsabilidad de todos. Y mientras menos atención pongamos a la infancia y a la juventud, nuestro país ya está suficientemente adolorido y lastimado, y esto entonces es garantía de continuar en las violencias en vez de poder hacer una situación de reparación que es urgente, pero es responsabilidad de todos.
Por supuesto que sí. Mira, una familia que nos dice somos padre o familia de acogida, les puedo decir que tanto los niños como nosotros sufrimos mucho cuando se tienen que regresar con los padres, por ejemplo, en el caso que están en drogas, aunque se hayan recuperado o se van con otra familia de acogida y nunca tienen un sentido de pertenencia total, para que pues quede ahí el comentario para la revisión. Y hay también algunos comentarios muy bonitos de gente que ha tenido una experiencia muy positiva al haber sido adoptados o al haber adoptados, así que se los agradecemos. Ahí están todos los comentarios para que los revisen uno por uno en Facebook. Por supuesto que sí. Bueno, pues muchísimas gracias. Gracias a los 4 por haber estado aquí. Gracias, Sandy. Gracias a la producción. Gracias a todo el público que estuvo aquí. De veras, ojalá encuentren todo lo que están buscando. Se los deseo mucho. Acérquense ahorita al final. Y bueno, gracias a ti que siempre estás del otro lado de la pantalla. Yo soy Cristina Jauregui y te recuerdo que la próxima semana vamos a hablar de a mi hijo no le gusta su cuerpo, que es algo muy importante. ¿Qué hay dentro de la relación entre la insatisfacción y lo que les preocupa a ellos en su cuerpo? Vamos a hablar de eso la próxima semana. Hasta luego.